Bueno, estamos por acá de vuelta. Disculpen que para variar se interrumpió ya descubrí algo, que cuando me dice que me quedan 10 minutos, yo veo por casualidad hoy me di cuenta que dice 11 punto algo, pero yo creo que él corta antes, por eso es que yo me he confundido. Y entonces me voy confiando, me quedan 2 minutos y me he confundido, pero bueno, disculpen. Bueno, vamos a retomar lo que estamos haciendo. Yo quiero que ustedes comprendan cómo funciona un sistema de espectro disperso banda base, no solamente el transmisor, sino el receptor, y además que conozcan cuáles son los indicadores o parámetros, así como uno viene calculando ancho de banda, densidad espectral, constelación. Aquí existen dos parámetros que son nuevos para nosotros. Uno de ellos se llama la ganancia de procesamiento, que en el fondo revela en qué intensidad se está dispersando el espectro, entendiendo que a mayor dispersión, mejor calidad. Y por otro lado, está el margen contra la interferencia, que lo que trata es de pensarse en un escenario donde hay ruido e interferencia y llegar, digamos, a una conclusión de que de espectro disperso me da un margen para luchar con interferencia hasta de cierta potencia, con relación a la potencia de la señal dato. ¿Ok? Eso es bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a tener que ir un poquito despacio porque esto es un problema de ir pasando señales por sistema y hay un sitio que es un poquito difícil, que yo lo manejo con un poco de cuidado, para que podamos descubrir cómo se calcula la ganancia de procesamiento. Para eso vamos a identificar en el receptor dos puntos, como se hizo en comunicaciones uno. Un punto que vamos a llamar, que por cierto, aquí veo que no lo puse, el punto R, y otro que vamos a llamar el punto D, de recepción y detección respectivamente. Entonces la idea, como se hizo en FM, es, por ejemplo, darse cuenta que la relación señal-ruido aquí y aquí difieren bárbaramente. Y para eso vamos a tener que encaminarnos a calcularlas ambas para después dividirlas. S sobre ND entre S sobre NR. Eso lo vamos a tener que hacer para lograr la primera definición que es G, que es la ganancia de procesamiento. Bueno, entonces vamos a imaginarnos primero la siguiente situación. No tenemos ni ruido ni interferencia, sino que está entrando esta señal aquí. Entonces, bueno, pasa por el filtro de ancho F-chip y yo, no, bueno, está pasando casi igualita. Está pasando BDT por CDT casi igualita. ¿Cuál es la potencia de esa señal? Que es la potencia en el punto R, que es la potencia de una secuencia que saben que es de unos y menos uno, porque saben que BDT vale 1 o menos 1 y CDT también. Entonces la potencia vale 1. Ok. ¿Qué pasa cuando BDT por CDT se multiplique por CDT? Pues no pasa nada, que aquí va a salir BDT. Sí, sí, pero como tienes que prever que venga ruido, aquí este filtro no haría falta, ¿verdad? Pero como siempre va a haber molestia de ruido o de interferencia, tengo que poner este filtro que tiene que tener un ancho de banda igual al de la data, que es F-bit. Y listo, ya tengo que la potencia a la salida, como aquí tengo BDT y aquí también. La potencia también vale un vatio. ¿Ok? Entonces, SR y SD ya los tengo. Acuérdense que voy a calcular S sobre N, relación señal a ruido. Buenísimo. Entonces, vamos a recordar que las densidades espectrales, porque lo vamos a requerir de la data, es esta, es un sin cuadrado que corta en F bit, este es un sin cuadrado que corta en F chip con potencias unitarias, ¿ok? Y eso me va a permitir avanzar a la próxima lámina. También quiero que recuerden la relación que se supone que deben tener frecuencialmente una secuencia y la otra. Muy bien, ahora sí nos vamos a montar a calcular y dejar pasar el ruido. Caso con ruido en canal, no hay interferencia. ¿Ok? Bueno, todo el mundo sabe que la densidad espectral de ese ruido es esta, que es constante, igual a eta medio. Si la dejamos pasar por un filtro pasabajo de ancho de banda ideal, de ancho de banda F-chip, la DED va a ser así, sin duda alguna. Por lo tanto, ojo, la integral de esta DEP es NR, es decir, es la potencia en el punto R, y por lo tanto es base por altura, o sea, es eta medio por 2 F-chip, o sea, NR es eta F-chip. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien.
El papagayo se nos enreda cuando ahora vamos a llamar a este ruido N1. Necesito multiplicar en tiempo, oído al tambor, N1 de T por C de T. Ay, Dios mío. Eso implica hacer una convolución en frecuencia. ¿De quién? Bueno, de esta densidad espectral, que es la del ruido filtrado, que ya pasó por este pasabajo, con la densidad espectral de CDT, que es un sin cuadrado. ¿Ok? Eso la verdad es que suena bastante feo. ¿Ok? Pero en realidad lo que me alivia la vida es que en realidad no me interesa mucho saber los detalles. Vamos a suponer que alguien se faja en hacer esa convolución matemáticamente y le da esto que está aquí. Esto le da este dibujo. Y después resulta que eso lo tiene que pasar por un filtro que es súper estrecho, que, porque es nada más de ancho Fbit. Entonces, ¿para qué se va a preocupar tanto? O sea, preocúpese más o menos en averiguar cómo es la DEP en estos alrededores, porque eso va a ser filtrado por un filtro súper estrecho. Entonces, a usted no le interesa conocer todo eso. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Déjenme pasar esta lámina y les muestro los resultados para este ejemplo hipotético en donde Fbit, ¿verdad? Digamos, puse ciertos valores específicos de Fchip y Fbit. O sea, imagínense que este pulso verde es esto. Fíjense que puse Fchip igual 1. Y el sin cuadrado corta aquí. O sea que tal cual. Eso es. Y lo hice. Hice la convolución en MATLAB y el resultado de convolución de esas dos formas, miren lo que me dio. Qué interesante. Miren la forma que me dio. ¿Ok? Ahora, fíjense que si esto es Fchip, Fbip debe estar por aquí pegado del origen, porque la idea es que Fbit sea mucho, perdón, Fchip sea mucho, mucho mayor que Fbit. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista práctico, yo puedo considerar que la convolución me da una constante, que cuando esa constante pase por el filtro me va a quedar un pedacito de la densidad, o sea, fíjense, no importa lo que me dio aquí, la densidad, ¿ok? Lo voy a poner más grande. Mi filtro va a ser, por ejemplo, así, este. Va a tomar la parte alrededor del origen, que es la que es plana. ¿Ok? Entonces, entendiendo esa aproximación como válida por la relación enorme que tienen Fchip entre Fbit, yo voy a aceptar que la densidad del ruido a la salida es así. Es eta medio, porque ese es el resultado que da en efecto. Aquí se calcula que es esa constante roja resulta igual a eta medio. Aquí lo demuestro matemáticamente, intentando hacer la convolución en frecuencia de la constante y del sin cuadrado entre menos Fchip y Fchip. Pero entonces uno aproxima esto y queda aproximadamente igual a eta medio. Entonces la densidad del ruido a la salida es esta, por lo tanto, ND es el área de la DEP, que me queda eta medio por 2 Fbit. Ay, mira, es que cambié las letras a Calibri y esto era un símbolo, tengo que cambiar esto. Esto es eta. ¿Sabes que H minúscula, cuando la ponen en símbolo, es eta? Entonces, la potencia del ruido a la salida me da eta por Fbit. La potencia del ruido en el punto R me da eta por Fchip. No olviden eso. Porque ahora me toca hacer la relación entre relaciones señales a ruido. ¿Okay? Cuando yo hago esto, es decir, pongo los valores que obtuve en la lámina pasada para cada uno de ellos, ¿ok? Yo primero tengo que acordarme que SD y SR son iguales, e iguales a 1. Entonces, por eso, cuando tuve que poner S sobre ND, puse SR entre NF bit, y cuando tuve que poner SR, en ambos puse SR, ¿vieron? Aquí en vez de poner SR, puse S, en vez de poner SD, puse SR, porque son iguales. Y al final, la relación, esto es una división, la relación entre relaciones señales a ruidos me da esto. ¿Ok? Esto se le conoce como ganancia de procesamiento y es una medida de calidad del sistema. En la medida que G sea más grande, es mejor. ¿Ok? Ahora, les voy a advertir que en realidad
hay una definición un poco más amplia de la ganancia de procesamiento que tiene que ver con el ancho de banda de la señal transmitida entre el ancho de banda de la señal original. Claro, en este caso coinciden, porque usted sabe que la señal transmitida es CDT por BDT y eso tiene ancho de banda F-chip. Y la señal original es un BDT que tiene ancho de banda F-bit. O sea que efectivamente esta división matemática daría efectivamente F-chip entre F-bit. Pero si por ejemplo, para el caso de modulación, el ancho de banda de transmisión no va a ser F-chip. Como va a estar modulado en PRK, el ancho de banda va a ser el doble. Entonces es como que hay una definición que cambia con la modulación. Nosotros nada más la vamos a hacer en banda base y vamos a mantener esa definición para nosotros este semestre. ¿Ok? Entonces, primera medida de calidad, G. ¿De dónde sale? De dividir las relaciones señales a ruido entre el punto G, entre el punto D y el punto R. ¿Ok? No sé qué es esta gráfica aquí. ¡Ay, cónchole! Ya va, creo que me salté una lámina. No, creo que traspapelé una lámina. Bueno, fíjense, ya vimos el comportamiento de la señal con interferencia, con ruido. Ahora lo vamos a ver con interferencia. Esto también antes se hacía en Comunicaciones 1 para comparar, por ejemplo, el comportamiento de los sistemas AM, FM, todo, no solo con ruido, sino también con interferencia. Digamos, en comunicaciones, la interferencia y el ruido son basura, son molestias, pero son distintas, porque la interferencia es una molestia que se parece a mí misma. O sea, usted tiene una transmisión alrededor de una portadora y usted tiene otra portadora que lo está fastidiando. Imagínense dos emisoras de radio, ¿no? Que están cercanas y entonces se interfieren. Son basura, pero es distinto al ruido. El ruido tiene una característica distinta. Bueno, nosotros vamos a modelar la interferencia como una sinusoide que tiene una frecuencia que vamos a llamar FI y que tiene una potencia de J. Eso sí se usa en la literatura y hay que ponerlo así. Fíjense. Si usted tiene una sinusoide de amplitud pico raíz de 2J, su potencia es eso elevado al cuadrado entre 2, o sea, su potencia es J. Entonces, por eso ese coseno se le coloca esa amplitud de esa manera. Esa va a ser nuestra señal IDT. ¿Ok? ¿Cómo es su densidad espectral de potencia? Porque, aunque aquí no le ponemos fase aleatoria, sabemos que estamos trabajando con señales aleatorias y esa interferencia puede tener cualquier fase. Entonces vamos a trabajar es con su DEP. La DEP de una sinusoide, en este caso, es muy sencilla. Son dos deltas, una en FI, que sería este punto, y la otra en menos FI. Y las áreas de esas deltas son tales que cuando se integre de J, entonces obviamente cada delta tiene la mitad. Si usted integra esa DEP que está allí a la izquierda abajo, la integral da J, y en efectivo. Nosotros dijimos que la potencia de esa señal, dado que su amplitud es raíz de 2J, su potencia es J y ese es su DEP. Ok, muy bien. Ahora, si ahora hacemos pasar, olvídense de la señal, si hacemos pasar la interferencia por este filtro, asumiremos que la interferencia cae en banda, porque es que si no, no hay salida. Pues, o sea, me explico, no tiene sentido que yo haga un análisis de una interferencia que, que es más grande que ese chip, porque ya sé cuál es la respuesta, no va a molestar al sistema. Entonces voy a asumir que la sinusoide cae dentro del filtro y sale igualita igual. ¿Ok? Eso es, eso es una cosa obvia, porque si no, no tiene sentido el análisis que voy a hacer. ¿Ok? Ahora, sorpresa, sorpresa. La señal que está aquí, que es IDT, hay que multiplicarla en tiempo con CDT. Y ustedes saben, lo acabo de decir hace un minuto, que eso es igual a la convolución de las DEPs. O sea que tengo que convolucionar la DEP de esta señal, que es una sinusoide de fase aleatoria, con la DEP de CDT, que ya sabemos cómo es. Entonces, menos mal que nos acordamos de señales y sistemas, que convolucionar con una delta lo que hace es ubicar esa forma azul en donde está la delta y la delta se va. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo daría ese resultado? Bueno, depende. Aquí también lo hice en MATLAB para que vieran. Si las dos frecuencias están, o sea, si la frecuencia
FI está muy cerca del origen, este valor de FI está muy cerca del origen, muy retirado de F chip, o sea, es una frecuencia baja, entonces va a pasar esto. Mire, este es el resultado de la convolución. Un sin cuadrado a la izquierda y otro a la derecha que se suman y me da este resultado. ¿Ok? Pero si FI crece, por ejemplo, aquí se ve que no sé, debe ser como 3 o como 4. En cambio aquí, fíjense que puse el centro de este valor es bastante más grande que este. Y fíjense cómo se separan los sin cuadrados. Y cuando sumo, miren la forma que me queda. Aquí de hecho les hice un zoom. Les hice un zoom para que vieran cómo se comporta esa suma en esta zona central, porque al final acuérdense que la voy a filtrar con un filtro para abajo. Entonces, lo que les quiero decir es que uno puede, digamos, aceptar que esto, bueno, más o menos constante, esto, bueno, más o menos constante, pero en realidad cambia el valor, ¿no? Pero bueno, podemos asumirlo para que tengan una idea y poder aceptar que la suma de esos dos encuadrados aproximadamente en la zona de baja frecuencia, que es la que va a dejar pasar el filtro abajo de F-bit, realmente me va a dejar pasar es una constante. Entonces la D resultante va a ser algo así. Pongan atención, fíjense que se desaparecieron las deltas. O sea, el pasar esta función por este sistema hizo que la DEP aquí afuera fuera esta. Ya no hay delta, hay una DEP distinta. ¿Ok? Y eso me permite calcular lo que llamaríamos ND, comilla, ND, porque N uno lo asocia con noise, entonces lo tendríamos que llamar de otra manera, pero lo vamos a mantener como N, porque en este momento es como la perturbación que me está ofreciendo el canal. Vamos a mantener esa misma notación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pasamos a esto que está aquí, que es, no, me fui de sitio. Ok, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ya sabemos cómo calcular, este es el análisis con interferencia. Ya sabemos cómo calcular S sobre NR y S sobre ND. El más complicado es S sobre ND porque hay que hacer esta convolución. Pero ahora vamos a trabajar, ¿verdad? De la siguiente manera, ¿qué estoy persiguiendo? Así como ya les enseñé a determinar G, que es la ganancia de procesamiento, les voy a dar una idea general de cómo se determina el margen contra la interferencia. ¿Ok? El margen contra la interferencia, voy a empezar por el final, se define de esta manera. 10 log de J, siendo J la potencia de la interferencia, entre SR, siendo SR la potencia de la señal dato después, o sea, en el punto R, después del primer filtro del receptor. Eso se le llama margen contra la interferencia y generalmente se da en dB. ¿Okay? Entonces, lo que yo les voy a demostrar es que cuando uno combina en el mismo sistema banda base ruido e interferencia, uno tiene que tomar en cuenta varias cosas. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hacemos el análisis del ruido, nosotros llegamos a valores de ND y de NR específicos. Uno era eta F bit y el otro era eta F chip, si estuviéramos en el punto R o en el punto D. Pero para interferencia los valores son distintos, dependen de J. Aunque uno llama potencia de ruido, en realidad está metida la potencia de la interferencia. Lo cierto es que igualando términos en un caso y en el otro, uno puede imaginarse un eta que es como imaginarse un ruido que tiene un eta que es igual a 2 veces la potencia de la interferencia por T chip. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo por partes. Encontramos que la relación entre relaciones señales a ruido nos dio F chip entre F bit. Fíjense que aquí puse ancho de banda de la señal de espectro disperso entre ancho de banda de la señal original. Estamos en el caso banda base. Fíjense que voy haciendo todo esto en orden. Pero ahora, si quiero calcular la probabilidad de error porque existe un ruido gaussiano que está fastidiando,
Yo sé que como es una transmisión no retorno a cero polar, la probabilidad de error es Q de la raíz de 2e sobre eta, perfectamente. Entonces me voy a concentrar en el argumento de esa Q. ¿Ok? Bueno, primero recuerden que E es la potencia por T bit, primero que todo. Entonces, yo lo que hago es sustituir eso aquí y además sustituir el valor de eta por la relación que está aquí. Entonces, poniendo SR por T bit y poniendo J entre F chip, eta igual a J entre F chip, porque si usted este chip lo pasa para abajo, queda F chip, podemos entonces darnos cuenta que este 2 se va con este 2 y me queda esto que está aquí, simplemente reorganizando términos. ¿Ok? Entonces, estoy trabajando con 2e sobre eta y termino encontrando que eso es F chip entre F bit y de allí es que voy a despejar este factor J entre SR, pero lo voy a hacer en forma logarítmica. Entonces, fíjense, para eso esto lo dejo del lado izquierdo y le saco 10 log. Esto lo dejo del lado derecho y le saco 10 log. Fíjense que en vez de poner F chip entre F bit, puse la relación entre los anchos de banda. Y como es sobre eta, lo voy a pasar dividiendo para este lado, termina restándose en forma logarítmica. Entonces, bueno, sin preocuparnos mucho por los detalles, encontramos esta expresión matemática que es muy importante, más que la deducción para llegar a ella, es muy importante por lo siguiente. ¿Cómo se interpreta el margen contra la interferencia? Imagínense un escenario que usted tiene una transmisión de SSS en donde hay las dos cosas. ¿Ok? Entonces, usted lo que dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un sistema que tenga una buena ganancia de procesamiento. Es decir, tú estás haciendo que esto sea grande. Esto es G. ¿Ok? Bueno, voy a invertir plata allí. Que voy a gastar ancho de banda. Perfecto. Pero además, yo tengo un objetivo y es que la probabilidad de error tenga un determinado valor. O sea, necesito tener, por ejemplo, probabilidades de 10 a la menos 5. ¿Así? ¿Usted quiere eso? Bueno, le cuento que para lograrlo, este E sobre eta tiene que ser un valor específico, no el que usted le dé la gana. Si usted entra a la tabla de Gauss e iguala esto a 10 a la menos 5, usted consigue el argumento de la Q y consiguiendo el argumento de la Q despeja E sobre eta. O sea que este valor usted lo conoce. Por ejemplo, imagínense que tengo una ganancia de procesamiento de 20 dB. ¿Ok? Y esto tiene que ser de tal valor de lograr esta probabilidad de 10 a la menos 5. Ok, suponte que esto es 20 y suponte que esto es 10, por poner cualquier cifra. 20 dB menos 10 dB da 10 dB. Eso es lo que queda de margen contra la interferencia. ¿Y cómo se lee eso? Si aquí el margen contra la interferencia es de 10 dB, lo que significa, oigan bien, que ese sistema va a poder combatir sin ningún problema interferencias que tengan, en este caso particular, como estoy diciendo que esto vale 10, es porque esto vale 10. De manera que puedo combatir interferencias con potencias que sean hasta 10 veces más grandes la potencia de los datos. Entonces, por eso se llama margen contra la interferencia. Voy a volver a repetir. Esto es un equilibrio que sale de tomar los valores de las relaciones señales a ruidos que obtuvimos, más recordar que la probabilidad de error debido al ruido gaussiano, ya la sabemos, es Q de la raíz de 2e sobre eta. Y encontramos esta ecuación. Yo hago como una especie de inversión, dispersando bastante la señal, y eso me da una cantidad en decibeles. Pero a eso, a ese ahorro que yo hice, le tengo que restar lo que tengo que invertir para lograr esta probabilidad de error. Y lo que le queda es lo único que usted tiene para luchar contra las interferencias. O sea que, por ejemplo, si le quedan muy pocos dB, usted escasamente va a poder combatir interferencias del orden de la misma señal recibida, ¿no? Porque imagínense que estos dos son iguales, esto da log de 1 que es 0. O sea, si no le queda margen, o sea, si esto es igual a esto,
no le queda margen, escasamente el sistema de espectro disperso va a seguir manteniendo la calidad, pero no va a poder combatir interferencias con potencias más fuertes que la potencia de la señal misma. En cambio, si hay un margen porque usted invirtió bastante en la ganancia de procesamiento, entonces usted va a poder combatir interferencias más potentes, incluso mucho más potentes que la potencia de la señal que es la data que usted está transmitiendo. Así que bueno, esos dos parámetros son importantes y simplemente no hay otra forma de obtenerlos que pasearse por el sistema e ir haciendo las deducciones. ¿Ok? Aquí les presento otra vez el sistema pasabanda, que ya les dije que era simplemente una señal, la misma banda base, pero multiplicada por un coseno, o sea, una señal PRK. El demodulador sería, o primero demodulo, o sea, quito la portadora y me queda BDT por CDT y después multiplico por CDT, o al revés. Primero multiplico por CDT y luego por la portadora. Esto es una generalidad. Y el análisis de este sistema es obviamente más complicado por tener la modulación, ¿ok? Pero tampoco es tan grave. ¿Por qué? Porque imagínense que usted aquí inyecta ruido blanco. Entonces, usted sabe que aquí tiene un filtro pasabanda, porque es una transmisión pasabanda, y el ruido ahí es un ruido pasabanda. Entonces, claro, está partiendo de una densidad distinta al caso pasabajo, pero ojo, ahora tiene que demodular. Entonces va a ocurrir que cuando usted esto, digamos, lo sube y lo baja, producto de multiplicar por coseno, le van a quedar unas cajitas por allá, una cajita por acá y otra cajita por acá. Eso ustedes lo vieron en Comunicaciones 1. Pero este filtro nada más le va a dejar pasar esto. Es decir, que de aquí para adelante el problema va a ser idéntico al que ya vimos. Entonces, pero es más largo, es más complicado. Entonces, cuando uno hace todo este análisis, que como les digo, es bastante más complejo, como pueden observar de esta lámina que es bastante más densa, ¿ok? Encontramos que es factible tener otra vez el valor de la potencia en el punto R, el valor de la potencia en el punto D y calcular la ganancia de procesamiento. Y también puede hacer algo similar, pero con la interferencia, similar, porque por supuesto aquí va a cambiar esto al tener que tiene la señal modulada. Pero esto, fíjense que lo pongo aquí. Nada de pasabanda lo voy a evaluar. Esto va a ser solo a título informativo, porque obviamente que los sistemas de espectro disperso para transmisiones inalámbricas, obvio que existen. De hecho, son muy importantes. Pero no tengo tiempo para dar tanto espectro disperso como OFDM. De hecho, no he terminado espectro disperso. Me falta lo que pienso dar la semana, o sea, la que viene es el proyecto, la de arriba, que es completar el tema de espectro disperso, sobre todo con ejercicios para que vean cómo pueden ustedes manejar esto. ¿Ok? Entonces aquí yo les hago un resumen de qué tendrían ustedes que haber captado de la clase de hoy. Primero, lo más básico, que es comprender cómo se logra expandir el espectro de una señal partiendo de la señal dato BDT. Bueno, en el esquema de espectro disperso eso se hace multiplicando esa señal por otra que es pseudoaleatoria. También tiene que saber cómo recuperar BDT, es decir, tener una idea completa del transmisor y el receptor de un esquema DSSS banda base. ¿Ok? Para nosotros va a ser el caso banda base y el caso pasabanda también lo sabemos, aunque no lo trabajamos en detalle, pero sabemos que simplemente tomar este y modularlo en PRK. ¿Ok? Muy bien. Lo siguiente es concentrarnos en detallar esa secuencia pseudoaleatoria periódica y comprender que para que sea bien aleatoria, tiene que satisfacer ciertas condiciones en su generación. En el caso particular de los generadores de secuencias máximas, que es con registro, hay que tener el cuidado de que se tomen las realimentaciones en las salidas específicas y que además las condiciones iniciales sean
no nulas para empezar, pero además sean algunas determinadas. Después tenemos que ser capaces de comprender la capacidad de que debe tener esa secuencia para cumplir con que la autocorrelación parezca una delta. Y eso es que los balances, primero el balance de la secuencia entre unos y ceros, y segundo el balance de las cadenas dentro de un periodo de la secuencia. Eso lo vimos y por eso este, hicimos, digamos, un ejemplo con un caso de 4 registros que permite una secuencia de 2 a la 4 menos 1. Luego pasamos con la excusa de poder definir la ganancia de procesamiento y el margen contra la interferencia, pasamos las señales por los sistemas, por el receptor específicamente. Entonces, bueno, vimos algunas cositas interesantes, pero lo más importante es que descubrimos que la ganancia, mientras más grande, porque es la relación entre F-chip y FI, mientras más grande es la dispersión, más grande es la ganancia y mejor calidad tiene el sistema. Voy a comentarles que yo, sobre todo en los exámenes, separo las preguntas, es decir, cuando yo hablo de calidad, hablo de las relaciones señales a ruido. La seguridad la trabajo aparte. Me explico, es obvio que si hay más seguridad, el sistema tiene más calidad. Pero para no confundir los elementos, yo los separo. Cuando yo le pida que quiero más seguridad en el sistema, usted me va a entender que, por ejemplo, las secuencias tendrían que tener periodos más largos. ¿Ok? En cambio, cuando le hablo de calidad en términos generales, me voy a estar refiriendo a la ganancia de procesamiento y a las relaciones señales a ruido. Entonces, con esta poquita clase, ¿verdad? De un solo día por ahora, usted tiene una idea general, pero entonces lo vamos a, digamos, a complementar con lo que vamos a ver, como les dije, en 2 semanas, pues, que es cuando retomamos las clases y para poder completar de una manera adecuada este tema, pero además les quiero mostrar algo extraordinario, que es una tesis de grado que acaba de concluir, que es un simulador de espectro disperso. Entonces quiero tomarme ese día para los ejercicios, que son unos cuantos de espectro disperso, y además enseñarles el comportamiento de ese simulador. En el próximo semestre seguramente pondré proyectos con él. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar de compartir para tomar mi impresión de pantalla. Oye, mira, pero se agregó más gente. Los saludo pues a unos cuantos que también son los fieles. Está Samuel, Alejandra, María, Jesús, Marco, Alemania, Gustavo, Stephanie, Rubén, muchas gracias.